Hola, bendiciones a todos. Hoy vamos a ver un devocional creativo, cómo mantener la fe en Dios incluso en medio del dolor. Para los que no me conocen, mi nombre es Neri Ramos, sean bienvenidos todos a esta presentación y muchas gracias por estar aquí. Es un tema muy interesante, espero que les guste. El contenido de este tema es introducción, contexto del libro de Job, capítulo 16 que lo he resumido como el lamento de Job, capítulo 17 que lo he resumido como la oración de Job, lecciones para aplicar en nuestra vida diaria, incluso en nuestra vida diaria, conclusiones y referencias. Espero que antes de escuchar esta presentación pueden parar aquí un momento y poder leer esos capítulos para los que no conocen la historia, para que puedan entender completamente el tema. Bueno, vamos a continuar. Como introducción, y quiero darles la bienvenida a todos, hoy hablaremos sobre un libro muy interesante de la Biblia, que es el libro de Job. Este libro nos muestra cómo una persona puede mantener su fe en Dios incluso en los momentos más difíciles de su vida. En esta presentación analizaremos los capítulos 16 y 17 del libro de Job y veremos cómo podemos aplicar las lecciones que se encuentran en estos capítulos en nuestra vida diaria. Así que prepárense para un viaje inspirador e impactante. El contexto del libro. El libro de Job es uno de los libros más antiguos de la Biblia y se cree que fue escrito alrededor del siglo VI a.C. El libro cuenta con la historia de Job, un hombre justo y piadoso que sufre una serie de desagradables y terribles desgracias. A través de la historia de Job, el libro explora temas como la justicia divina y la naturaleza del sufrimiento humano. Es importante entender el contexto histórico y cultural en el que se escribió este libro para tener una mejor comprensión del significado. En la época que se escribió el libro, la religión y la filosofía estaban muy entrelazadas y el sufrimiento humano se consideraba a menudo como una forma de castigo divino por los pecados cometidos. Entonces, el sufrimiento o las enfermedades que venían o las desgracias que venían, la consideraban como una consecuencia del pecado que se había cometido. El libro de Job es uno de los relatos bíblicos que nos muestra cómo un hombre justo y piadoso enfrenta pruebas y sufrimiento extremos, ya lo habíamos mencionado. Job era de la ciudad de Uz, reino de Edom. Job era un hombre ganadero, muy rico, tenía 10 hermosos hijos, 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Un día Satanás se presenta ante Dios argumentándole que el amor que Job le tiene era porque le daba muchas bendiciones, pero que si se las quitaba estas bendiciones, ya no le amaría más. Es cuando Job empieza a sufrir, pierde su ganado, pierde a sus 10 hijos, mueren en un accidente y sus empleados se le van, otros mueren y le da una enfermedad terrible que se llama una lepra, la lepra, que le da en todo el cuerpo. Dios puso a prueba a Job para demostrarle al enemigo que el amor que Job le tenía era verdadero. En el capítulo 16 y 17 Job se lamenta por su situación y clama a Dios por ayuda y esperanza. Clama a Dios por su ayuda y esperanza porque necesitaba esperanza, estaba desesperado en medio de su dolor. A pesar de esa desesperación, podemos encontrar un mensaje de fe y confianza en Dios en medio de las pruebas.
En el capítulo 16, que lo he resumido como el lamento de Job, vemos a Job en su punto más bajo, como decimos, en lo más hondo, en lo más difícil. Ha perdido todo lo que tiene y se encuentra en una profunda tristeza. Y a pesar de todo esto, Job sigue confiando en Dios y busca consuelo en Él. Este capítulo nos enseña la importancia de mantener nuestra fe incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Igualmente, en este capítulo, Job describe su dolor y sufrimiento de manera vívida, pero también expresa su confianza en Dios como su testigo y defensor. Job se siente completamente traicionado por sus amigos, porque sus amigos, en el contexto que le hablé, ¿verdad? Sus amigos pensaban y le dijeron a Job de que su situación era por los pecados que él había cometido, que estaba en pecado, le estaban diciendo a Job, y que por eso él estaba sufriendo todas estas desgracias. Job se siente traicionado, por lo tanto, quienes no pueden entender su dolor, los amigos no podían entender el dolor que él tenía y le dan consejos inútiles, o sea, las cosas que le dicen era más bien para señalarlo, para criticarlo y decirle cosas pues que no existían más que en la mente de sus amigos. Esto nos muestra la importancia de ser nosotros empáticos con los demás y tratar de entender su situación, la situación en la que se encuentran las demás personas, y no que vengamos nosotros a juzgarlos o dárselos soluciones simplistas o señalarlos. A pesar de sentirse abandonado por sus amigos, Job, incluso por Dios mismo, Job no pierde la fe en Dios, en que Dios lo escucha y que Dios lo ve también. El capítulo 17 lo he resumido, la oración de Job. Job habla de su propia muerte, de la esperanza que tiene de que Dios lo resucitará y lo vindicará de sus acusadores, porque lo están acusando, ¿verdad? Y seguramente los vecinos también y todas las personas de la comunidad. Bueno, vemos a un Job desamparado, abatido, que clama a Dios por ayuda. Él se siente abandonado y solo, pero aún así confía en Dios, confía en que Dios lo escuchará y que lo va a ayudar. Por eso es que Job hace su oración, siempre oraba, no dejaba de orar a Dios. A través de su oración, Job nos enseña la importancia de mantener nuestra fe incluso en los momentos más difíciles. Además, en este capítulo, Job también reflexiona sobre la vanidad de la vida humana y cómo todos eventualmente moriremos. Esta reflexión nos recuerda la importancia de vivir nuestras vidas con propósito y con significado, de no dar por sentado el tiempo que tenemos en este mundo. Es por eso que la Biblia nos dice que vivamos un día a la vez y que veamos a las personas y que las tratemos a las personas como a nosotros nos gustaría que nos traten. Eso es aplicar la regla de oro que nos enseñó Jesucristo en el Nuevo Testamento. Lecciones para aplicar en nuestra vida. ¿Qué aprendemos nosotros con este capítulo 16 y 17 de Job? Bueno, en el capítulo 16 Job nos enseña sobre la importancia de tener amigos que nos apoyen en momentos difíciles. Aunque Job estaba pasando por una gran tribulación, él sabía que podía contar con sus amigos para brindarle consuelo y aliento. Eso era la esperanza de él, lo que él esperaba. Esta lección entonces nos recuerda la importancia de cultivar relaciones saludables y de apoyo para nuestra vida diaria. Así nosotros también debemos de ser amigos y apoyo para los demás.
Por otro lado, el capítulo 17 nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido, cuando todo está oscuro. A pesar de que Job estaba pasando por una situación difícil, él seguía teniendo fe en Dios y confiaba en que Él lo sacaría adelante. Él sabía que Dios lo escuchaba. Esta lección nos recuerda la importancia de mantener nuestra fe en Dios en todo momento, en las buenas y en las malas, incluso cuando las cosas parecen imposibles, que van de mal en peor. En medio de nuestras pruebas y sufrimientos, entonces podemos encontrar esperanza y fe en Dios, al igual como lo hizo Job, y tener la esperanza de que Dios nos escucha y nos ve, y que Él siempre va a estar ahí para nosotros, incluso en medio del dolor. Al igual que Job, aprendamos nosotros a clamar a Dios por ayuda y esperanza, sabiendo de que Él es nuestro defensor y nuestro protector, así como lo fue con Job. ¿Qué podemos aprender dentro de las conclusiones de esta enseñanza? En primer lugar, en el lamento y la oración. Los capítulos 16 y 17 del libro de Job nos enseñan valiosas lecciones sobre la perseverancia, la fe, la oración y la confianza en Dios. A través del lamento y la oración de Job, aprendemos que incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas podemos encontrar consuelo y fuerza en nuestra relación con Dios. En segundo lugar, como conclusión, en las pruebas. Es importante recordar que nuestras pruebas y tribulaciones son temporales y que Dios siempre está presente para ayudarnos a superarlas. Debemos mantener una actitud positiva y confiar en que Dios tiene un plan en nuestras vidas, incluso cuando no entendamos por qué nos están sucediendo estas cosas, así como le pasó a Job. Job después de eso salió de eso y Dios lo bendijo mucho más, le dio el doble de lo que él ya tenía, o sea, muchas cosas más ganado, le dio nuevos hijos maravillosos y lindos. Y volvió a ser rico nuevamente y Dios curó su enfermedad. Y en tercer lugar tenemos la experiencia de Job, que la experiencia de Job sea un ejemplo para nosotros de reflexión que nos enseña a que nosotros podamos actuar como actuó Job, con perseverancia, con fe, confiando siempre en Dios, no importando la circunstancia en la que él se encontraba. Que la experiencia de Él nos ayude también a nosotros para darnos fuerzas, ser más sabios y más comprensivos con los demás. Como referencia tenemos de este trabajo, de este devocional, la Biblia Nueva Versión Internacional, la Biblia Reina Valera 1960, y también hicimos uso del libro of Pablo, Los libros poéticos, editorial Vida, 1998, página 22 a la página 68. Muchas gracias a todos por su atención y a la profesora Joana Alvarado, que es de este curso Libros Poéticos, y el Instituto Bíblico Asambleas de Dios. Dios les bendiga a todos y muchas gracias.